gracias. Buenas tardes. Estaba preguntándome dónde estaba el cronómetro, pero no lo veo, que no hay sino pito, me están diciendo. El profesor Adolfo Alvarado Belloso, en el último Congreso de Derecho Procesal en Medellín, aquí lo invitamos, que este año nos acompaña nuevamente, inició su conferencia contándonos que en la ciudad de Rosario, donde él habita, hay dos panaderías que venden galletas de Navidad. Y él decía que en una de las panaderías había una gran cola, había muchísimas personas tratando de comprar galletas de Navidad. Mientras que en la otra panadería no había nadie. Él, como es lógico, pues hizo la cola porque tenía la curiosidad de qué pasaba. Hizo la cola y después de 2 horas de hacer cola llegó y le preguntó a la vendedora de las galletas por qué había tanta cola. Y la señora le dijo, porque aquí hacemos las galletas con amor. Yo creo que estos congresos se hacen con amor y eso es lo que lo hace tan lindos. Entonces quiero públicamente darle gracias a la doctora Enid porque estamos muy felices, muy agradecidos de este evento tan lindo, con tantos detalles tan bonitos. Detrás de cada uno de ellos sabemos que hay un gran esfuerzo, pero solamente tenemos que decirle gracias por todo esto. En segundo lugar, pues les recuerdo que este año estamos cumpliendo 50 años en el Instituto de Derecho Procesal. Vamos a hacer el Congreso número 50, que es un congreso muy importante, trascendental, digamos que histórico para el Instituto, y quisiéramos que ustedes, en la medida de lo posible, nos acompañaran y acompañaran el esfuerzo del doctor Jairo Parra Quijano, que como lo han venido diciendo todos, pues nos permite abrir un foro para todas las personas, para todas las ideas, y un foro en que ustedes van a tener la oportunidad de escuchar todas las vertientes del derecho procesal. Me voy a referir entonces a las reformas, a lo que se denomina el CEPACA, o sea, el Código de Procedimiento Administrativo y Código Procesal Administrativo. ¿Cuáles son los propósitos que tiene toda reforma? Los propósitos que tiene toda reforma tienen que ver con superar los problemas de la jurisdicción, que son particularmente 2 de la función constitucional administrativa. Uno, la congestión judicial, y otro, la mora en la decisión de los asuntos. Estamos en realidad ante problemas muy graves. El problema de la congestión judicial ha desbordado la jurisdicción. No habría forma posible de descongestionar la jurisdicción. En la sección tercera, cada despacho de cada magistrado tiene más de 1.500 procesos a despacho, ¿cierto? Yo he arrancado mi labor hace 2 meses y encontré 1.880 procesos para dictar sentencias, ¿cierto? Entonces, empezar así es algo realmente apabullante, ¿cierto? Y si yo les agrego a eso que están repartiendo mínimo 30 acciones de tutela a la semana, ¿cierto? Y usted tiene que fallar dentro de 10 días, pues ustedes me van a decir cómo hace alguien para intentar descongestionar, y pues la verdad es un propósito muy difícil, para lo cual simplemente se están intentando cosas. Se están intentando cosas, e intentar cosas quiere decir poner un grano de arena que no solamente le corresponde a la jurisdicción, sino que corresponde a todo el mundo. Uno podría decir, las causas ¿cuáles son? Pues hay muy pocos magistrados, puede decir alguien, vamos a aumentar el número de magistrados, ¿con qué presupuesto? O el número de jueces, ¿con cómo lo hacemos? Alguien ha hablado de la carga razonable, muy difícil hacer la carga razonable. Hemos hablado también de que en la oralidad, en el extranjero, lo lógico, lo que se esperaba es que tuviéramos una gran respuesta a la conciliación, a que en la primera etapa del proceso, una vez las partes trasladaran pruebas, una vez las partes conocieran sus posiciones, pudieran llegar a un arreglo judicial, a un arreglo extrajudicial sin tener que ir posteriormente al juez. Pero yo creo que digamos que tal vez como dicen los alcohólicos, hay que mirar
qué podemos superar, qué no podemos superar y dónde hacemos la diferencia, ¿cierto? Entonces uno decir, más presupuesto, pues no se puede hacer más presupuesto. Yo creo que hay que empezar a buscar soluciones de adentro. Y me parece que hay dificultades metodológicas en el trabajo de jueces y abogados que hay que empezar a cambiar. Y yo me refiero aquí al trabajo de los jueces y de los abogados. Hemos criticado mucho las sentencias extensas. Nosotros creemos que hay que empezar a cambiar la modalidad de fallos extensos y hay que empezar a considerar que la función de un juez, fíjense, uno se pregunta cuál es el cliente, o sea, a quién está dirigida la sentencia del juez. Pues la sentencia del juez está dirigida a dos personas que acuden al proceso a decirles, soluciónenos este problema. La sentencia del juez no tiene que ser de ninguna manera una exposición erudita, complicada, compleja de conceptos que el justiciable, que es la persona a la cual va dirigida esa decisión judicial, simple y sencillamente no la entienda, ¿cierto? Y hacer una decisión judicial tan larga, tan complicada, pues no está resolviendo nada. A veces estamos pensando que de esa manera hacemos derecho, que hacemos dogmática, que estamos cambiando el mundo y que estamos, si usted me permite, descrestando a muchas personas. Yo digo, eso no lo estamos logrando. Yo siempre he repetido que las sentencias largas, esas de 300 hojas, yo las llamo sentencias castigo, ¿cierto? Porque para lo único que sirven es para ponérselas a leer a los estudiantes de castigo, ¿cierto? Al grupo que va mal, lo ponemos a leer tal sentencia y para ese es el sentido, porque en realidad, fíjense, ni siquiera el abogado que recibe la sentencia la lee. Nadie lee esa cosa tan extensa. El abogado lee simplemente la parte resolutiva. ¿Qué resolvió el juez? Cualquier abogado se va al final y nunca lee todo las motivaciones anteriores. Entonces eso hay que cambiarlo y eso es realmente muy importante. Eso es muy importante. O sea, disminuir la extensión de las sentencias es algo fundamental. ¿Por qué razón? Porque ahorramos el tiempo en la cadena de producción del trabajo. Una sentencia la proyecta un sustanciador, la proyecta un funcionario del despacho, la lee un magistrado que la aprueba, después la lee una subsección que la va a discutir, y si la lectura y el trabajo de esas tres personas la hacemos más sencilla con una sentencia corta que no tenga tantas cosas, pues indudablemente logramos hacerlo de una mejor manera. Eso, digamos que estamos empezando a hacerlo. Ahora, yo tal vez quisiera indicar lo siguiente aquí. Una sentencia corta, o digamos que el tamaño de la sentencia no es algo que usted pueda fijar de manera estándar. El tamaño de la sentencia fundamentalmente depende de las peticiones de las partes y de las pruebas que usted requiera analizar. O sea, el trabajo del juez fundamentalmente debe estar centrado en definir un conflicto, en definir qué pide la parte demandante, qué pide la parte demandada. Segundo, en qué están en desacuerdo. Ese es un punto muy importante. Cualquier juez que quiera redactar un fallo debe fundamentalmente saber cuál es el objeto del litigio. Y el objeto del litigio es simplemente aquello en lo cual están en desacuerdo las partes. Entonces, lo que cualquier juez debe hacer es particularmente definir el objeto del litigio a partir de en qué están, fíjense, en qué están de acuerdo, y lo que están de acuerdo no es objeto del litigio. Si nadie discute que hay un contrato, pues yo ¿por qué voy a dedicarme a explicar que existe un contrato? No, las partes están de acuerdo en el contrato. Si el problema es simplemente la explicación o la interpretación de una cláusula del contrato, pues tenemos un problema de tipo jurídico. Entonces habrá que interpretar qué quisieron decir las partes en esa cláusula.
Si el problema tiene que ver con cómo se cumplió o cómo se desarrolló un contrato, pues tendremos un problema fundamentalmente probatorio. Pero lo esencial en este punto, repito, es definir una metodología para realizar ese trabajo. Y esa metodología debe realizarse a partir de establecer un problema jurídico y a partir de estudiar o de definir de qué manera voy a resolverlo, de qué manera voy a explicar y a resolver ese problema. Entonces yo diré, para resolver el problema abordaré primero esto, segundo aquello. Pero aquí tal vez me detengo en un punto que es muy importante. Los abogados generalmente arrancamos a hacer una legal y nos sentamos en el computador a escribir sin pensar qué vamos a hacer. A mí me parece que es muy importante tener claridad de que en un escrito es tan importante la estructura como el fondo. Y uno podría decir que es más importante la estructura, fíjense, la estructura que el fondo. Si yo expongo permítame la palabra, un sancocho de ideas, muchas ideas brillantes, pero todas ahí, sin ningún orden en un escrito, pues usted no puede transmitir un mensaje. Una estructura en un escrito quiere decir qué va adelante, qué va de último, qué es lo más importante, cómo clasifico los problemas que voy a trabajar, para que podamos transmitir rápidamente ese problema al juzgador. Y yo creo que otra cosa que hay que pensar adicionalmente, que a veces no pensamos, es que los jueces tampoco tenemos tiempo para leer extensísimos alegatos de los abogados. Ni tampoco tenemos tiempo para desenredar demandas que son absolutamente confusas. Yo creo que hay alguien que dice, alguien habla de prestar atención, ¿cierto? La atención es un recurso escaso. Cuando el juez va a leer su memorial, pues no, desafortunadamente no se puede sentar una semana a leerlo y otra semana a tratar de entenderlo. No va a poder hacerlo. En la medida en que usted tenga poder de síntesis, en la medida en que pueda transmitirle de la manera más concreta y más puntual los asuntos, pues vamos a poder hacer. Entonces, un primer punto que digamos que estamos haciendo ya, ¿cierto?, es un poco eliminar citas jurisprudenciales, eliminar citas doctrinarias y partir de considerar que las partes buscan la resolución de un problema. Entonces, en el centro de la decisión, que puede ser tan larga o tan corta como ello lo requiera, ¿cierto?, lo que debe estar en el centro de cualquier decisión son las peticiones de las partes y las pruebas. Los abogados nos hemos encargado de complejizar los problemas, de enredarlos. Otro punto que nos da muy buen resultado es que los jueces, muchos lo hacen, ¿cierto?, es anunciar la decisión, ¿cierto? Entonces, lo segundo es tener claro que una sentencia no es una novela, ¿cierto?, en la cual en el último párrafo sepamos quién mató al asesino. Eso no es una sentencia judicial. En una sentencia judicial usted puede anunciar, esta va a ser la decisión, y de inmediato decidir. Y un tercer punto, para terminar esta introducción, ¿cierto?, un tercer punto es diferenciar, que es algo que desafortunadamente, así sea básico, hay que repetirlo, ¿cierto? Diferenciar, una cosa que se llama antecedentes, ¿cierto?, donde yo recuento qué pasó en el proceso, yo cuento fundamentalmente qué dijo el demandante y qué dijo el demandado, en qué están de acuerdo, donde son los antecedentes. Yo puedo hacer un recuento de procesos de los antecedentes, ojo, pertinentes. Yo no tengo que echar cuentos que no son pertinentes, ¿cierto? Yo, ¿por qué en la sentencia tengo que hablar de cuándo admití la demanda, por qué la inadmití, que hubo un recurso? Si ya se admitió la demanda, papá, pase, ¿cierto? Pase eso ya no ese cuento no me interesa en los antecedentes. Entonces, uno son los antecedentes, ¿cierto?, donde otra cosa que es muy importante, yo recuento qué dijo la persona.
yo no le hago ningún comentario. Si yo estoy contando qué dijo el demandante, yo no digo, es que el demandante de manera confusa aquí se contradijo. No, papito, no. Usted está contando lo que dijo el demandante. En los antecedentes yo soy neutro. Yo recuento lo que dijeron las partes. Luego, las consideraciones. En las consideraciones yo voy a justificar mi decisión. Entonces, en las consideraciones yo tomo partido de lo que voy a decir. Y las consideraciones, normalmente, si usted arranca diciendo, se rechazarán las pretensiones por tal razón, usted ordena la idea. O se accederá a las pretensiones, usted ordena la idea porque eso le indica un orden. Y lo otro que queremos desterrar, por favor, es eso de estar en las consideraciones volviendo a repetir lo que dijeron las partes. En todas las sentencias uno encuentra lo anterior, ¿cierto? Entonces, antecedentes, las partes pidieron. Consideraciones otra vez, las partes pidieron, ¿cierto? Y uno como que no ve, oiga señor, ¿usted dónde es que va a hablar? ¿Dónde es que va a decidir, ¿cierto? Esas sentencias las estábamos llamando sentencias anorgásmicas, ¿cierto? Porque uno dice, van a llegar, y no llegan. No llegan nunca. Entonces se llama, ese es el título que la argumentación moderna le da a ese tipo de sentencias, ¿cierto? Entonces, en las consideraciones hay que llegar. En las consideraciones hay que ir al grano a decir lo que está ocurriendo, ¿cierto? Un punto al que quiero referirme, ¿cierto? Antes de arrancar, ¿cierto? Que me parece que es muy importante, que están los estudiantes aquí que están trabajando sobre ese tema, ¿cierto? Y es el tema del estándar probatorio, ¿cierto? Yo, ¿qué les sugiero para dar el ejemplo, ¿cierto? Uno tiene que, o sea, cuando se hace este tipo de trabajos de investigación, ¿cierto? El marco teórico de la investigación tiene que tener un efecto práctico, ¿de acuerdo? Una investigación no puede ser contar cosas teóricas de lo que han dicho otros sin saber cuál es el resultado práctico. Y en segundo lugar, una investigación tiene que definir, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que ustedes van a intentar resolver? El doctor Jairo Parra, lo citaron aquí, ¿cierto? Hace una diferencia que es muy importante, ¿cierto? Entre, ¿cierto? Cuando el juez puede condenar, dice, porque no existe ninguna duda. Ese es el estándar del derecho penal. En el estándar del derecho penal exigimos una prueba de muy alto estándar para condenar, porque vamos a llevar a una persona a la cárcel. Entonces el principio es indubio pro reo, ¿cierto? Digo, yo como juez no puedo tener ninguna duda para condenar al sindicato. ¿Estamos de acuerdo? Porque si tengo alguna duda, debo absolverlo, ¿cierto? Pero ahí le agregamos un punto adicional, ¿cierto? Y ese que ustedes tendrían que investigar. ¿Por qué hablamos en lugar de duda razonable? Porque no es toda duda, sino una duda razonable, ¿cierto? Yo aquí siempre recuerdo la historia de un francés, ¿cierto? De un francés que empieza a dudar de su esposa. Se duda de la esposa. Y como es francés, son todos psicorrillos, ¿cierto? El tipo se va de la casa, espera a ver qué hace la esposa y efectivamente, cuando el tipo sale de la casa, hay un señor que recoge a la esposa. Él lo sigue, ¿cierto? Los señores se van a un hotel, él lo sigue, logra entrar al hotel, lo logra siguiendo, los señores suben a la habitación, ¿cierto? Él alcanza, cuando entra, alcanza a ver por la rendija, ¿cierto? Alcanza a ver que los señores se desvisten y apagan la luz. ¿De acuerdo? Y el tipo se baja y va caminando por el Sena y va reflexionando, ¿cierto? Y dice, nunca sabré si mi esposa me es infiel. Entonces, ahí está la pregunta de qué es una duda razonable. ¿De acuerdo? Ese es un punto para decir, ¿por qué no hablamos de duda, sino hablamos de duda razonable? Porque no toda duda absoluta puede ser la que conduzca a lo anterior. Pero eso que he contado yo aquí, ese es el objeto de una investigación, ¿sí? Y el objeto de una investigación fundamentalmente cuando ustedes lo ponen en la práctica, ¿cierto?
Querría decir que hay que en el proceso civil, fíjense, en el proceso civil, cuando hablo de responsabilidad patrimonial, el estándar probatorio puede ser inferior al estándar probatorio en el proceso penal. Otra fuente de investigación. El caso de Simpson en los Estados Unidos, el jugador americano, ¿de acuerdo? Al jugador americano, ¿cierto? Lo absuelven penalmente, por duda razonable. El juez penal, fíjense, el juez penal dice, no tengo pruebas para condenarlo a prisión por el delito. Porque yo como juez, para mandar a alguien a la cárcel, tengo que tener unas pruebas, un estándar muy alto, ¿de acuerdo? Mientras el juez civil lo condena a pagar los perjuicios por la muerte de su esposa, ¿de acuerdo? Para el juez civil está acreditado suficientemente que el señor le dio muerte a la esposa. ¿Por qué razón? Usted va a decir, hay una decisión contradictoria entre lo que dijo el juez penal y lo que dijo el civil. No, ahí está la tarea, ¿cierto? Ahí está la investigación a adelantar, ¿cierto? La investigación a adelantar es que el estándar probatorio tiene una función esencial. Y la función esencial es, repito, distinguir cuál es la exigencia de prueba dependiendo de la consecuencia jurídica que yo voy a atribuir. Entonces creo que hay que centrarnos un poco en la práctica y pensarlo de esa manera. ¿Cuáles son las reformas que se están proponiendo al Código Contencioso Administrativo? O sea, ¿cuáles son en qué estamos, en qué se está pensando, ¿cierto? Se está pensando, y es una digamos que propuesta del gobierno, se está pensando en elevar las cuantías de una manera muy fuerte en el Consejo de Estado. Querría decir lo anterior que los procesos contenciosos administrativos quedarían del conocimiento exclusivamente de los jueces administrativos en primera instancia, y la apelación la conocería los tribunales. Razón por la cual no ocurriría como ocurre ahora, que al Consejo de Estado llegan una cantidad de procesos que no son de una cuantía muy significativa y que podrían ser bien resueltos por los jueces y los tribunales. Entonces, la idea del gobierno es, repito, subir las cuantías. Ese aumento de cuantías que se está proponiendo se haría con efectos hacia el futuro, razón por la cual los que estamos trabajando ahora nos toca resolver todo lo que hay, eso no se va a cambiar, pero en el futuro la idea sería, repito, que el Consejo de Estado se volviera un cuerpo fundamentalmente de unificación de jurisprudencia y no un cuerpo de decisión, de que adoptara decisiones en segunda instancia. Eso implicaría indudablemente, a mi modo de ver, disminuir el tamaño del Consejo de Estado. O sea, no podemos continuar teniendo un cuerpo judicial de 27 personas para simplemente dar pautas jurisprudenciales, porque eso además dificulta tomar pautas jurisprudenciales. Usted sabe que 2 abogados y 15 opiniones, pues 27 abogados, pues la discusión puede ser bastante difícil. Entonces, una de las características de la anterior es, digamos que modificar la idea o la naturaleza del Consejo de Estado. Un segundo punto tiene que ver con el tratamiento de las excepciones en el proceso contencioso administrativo. Y fundamentalmente en este tema, lo que pretende hacerse es acercar el código administrativo, el CEPACA, acercar a la decisión o a la forma como se deciden las excepciones en el proceso civil, o en el proceso regulado por el Código General del Proceso. Lo que tenemos en la actualidad es un proceso en el cual el proceso administrativo, ustedes lo recuerdan, se presenta la demanda, se contesta la demanda, al contestar la demanda se formulan excepciones, y las excepciones se deciden en la primera audiencia de trámite.
Entonces la propuesta fundamental en este caso es que las excepciones se decidan antes de la primera audiencia, como ocurre en el Código General del Proceso. Y el segundo punto fundamental en esto, el segundo punto de la reforma que es esencial, es cambiar los recursos que proceden contra las excepciones. Ustedes saben que en este momento el auto que resuelve excepciones tiene apelación, con lo cual un auto que niega una excepción, tiene apelación, por lo cual lo único que tendría apelación son aquellos autos que declaran terminado el proceso. Porque en este punto, digamos que la política de los recursos, cuando yo me pregunto a qué decisiones le pongo recursos, cuando digo qué decisiones deben ser recurribles, porque eso debe obedecer a una política legislativa en materia de recursos, pues es justificado, fíjense, es justificado poner el recurso a una decisión que termina el proceso, porque es una decisión que yo no voy a poder controvertir nunca más, ¿de acuerdo? Por el contrario, si es una decisión que yo puedo controvertir más adelante y que no me va a generar un perjuicio de esa manera, de esa magnitud, pues simplemente a esa decisión no se le adjudica el recurso de apelación. Hay otras propuestas que en la medida del tiempo las puedo explicar. Una, la parte escrita, ustedes saben, sigue siendo muy lenta. La primera parte sigue siendo exageradamente demorada. Se ha propuesto, por ejemplo, un punto es establecer un término perentorio para admitir la demanda. Se ha propuesto también acercar el CEPACA al Código General del Proceso en materia de contestación de la demanda. En la actualidad, el CEPACA establece la contestación de la demanda como una facultad de la entidad demandada. El Código General del Proceso establece que el demandado debe obligatoriamente contestar la demanda. Entonces, si el demandante afirma hechos en la demanda, el demandado debe contestarlo y debe referirse puntualmente a cada hecho, y si no se refiere puntualmente a un hecho, pues el hecho se entiende como admitido o como confesado. Y ahí vamos armando lo que se llama cuál es el objeto del pleito. Yo afirmo determinadas cosas, usted las contesta y a partir de ahí el juez determina cuál es el objeto del litigio. Pues bien, en el proceso contencioso, la contestación de la demanda no es obligatoria. Y la contestación de la demanda no es obligatoria porque seguimos considerando al Estado con una especie de hándicap, seguimos considerando que el Estado es incapaz. Entonces decimos que el Estado no hay que obligarlo a contestar la demanda y no hay que darle el efecto de confesión a la no contestación de la demanda porque estaríamos afectando el interés público. Entonces decimos, al Estado hay que protegerlo y esa es una mentalidad que indudablemente hay que empezar a modificar, ¿cierto? Fíjense que en el código anterior las decisiones, las sentencias que se tomaran en contra del Estado iban al superior de manera obligatoria, lo que llamamos consulta de las decisiones. O sea, si la entidad demandada no apelaba como pensábamos que los abogados del Estado son bobos y que hay que ayudarlos, entonces simplemente lo que hacíamos era darle un recurso de apelación automático a la decisión en contra del Estado. Eso cambió y la idea hoy es juzgar al Estado de la misma forma que se juzga a un particular para que comparezca al proceso y podamos darle agilidad al proceso. Entonces, una propuesta es la obligación de contestar la demanda, fíjense, la obligación de contestar la demanda y las consecuencias de no contestar la demanda. Ese es un cambio bastante importante que también debe reflejarse en la audiencia inicial que practicamos en la actualidad. La audiencia inicial que practicamos en la actualidad, fíjense, para el Código de Procedimiento Civil, lo esencial de la audiencia inicial, lo esencial es la asistencia de las partes, ¿de acuerdo?
Si decimos es una audiencia en que hay que intentar la conciliación, intentar un arreglo no judicial, pues ¿cómo vamos a intentar una conciliación si no están las partes, si no están lo que llamamos los dolientes, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que hacemos en civil, en administrativo, lo volvemos a modificar. Decimos, no, pero es que el Estado no puede conciliar. Yo no puedo mandar a una audiencia al apoderado del Estado a que concilie y a que disponga de recursos públicos, porque la idea es que esa persona podría hacer fraude, podríamos tener grados de corrupción. Entonces tenemos que proteger al Estado en forma tal que no autorizamos al abogado del Estado para que concilie, razón por la cual la conciliación en materia contencioso administrativo no tiene ningún efecto. Ese punto esencialmente debe cambiarse, porque tenemos toda la claridad de que si no logramos conciliar, al principio, pues no lograremos llegar al final, no lograremos, digamos, descongestionar de ninguna manera la jurisdicción. Entonces yo tal vez resumiría diciendo que la idea fundamental que estaríamos manejando sería, obviamente, en algún momento que tengamos el sueño de tener lo que se llama un código general del proceso, un código que le apliquemos a todos. Eso tiene un fundamento constitucional. El fundamento constitucional de acceso a la administración de justicia quiere decir que los ciudadanos debemos tener la posibilidad de juzgar al Estado en las mismas condiciones en las cuales yo convoco a otro particular. Entonces, tenemos que, para dar una justicia efectiva, dejar de tener ese tipo de prelaciones o de privilegios para el Estado, de acuerdo con el cual el Estado no tiene que asistir a la conciliación, el Estado tiene términos de caducidad corta, el Estado no puede confesar. Entonces tenemos que generar una cultura y unas condiciones distintas. Y yo creo que las condiciones están cambiando a la medida que hoy hay una agencia de defensa del Estado que está encargada de defender los intereses del Estado. Entonces hay que buscar mecanismos, obviamente, que no abran un camino a la corrupción en conciliaciones frente al Estado, pero sí un camino que permita al Estado comparecer al juicio y ser juzgado. Muchas gracias.